Para nosotros es un placer tenerte para presentar tu primer sencillo en solitario. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría que nos Ujú. contaras un poco, para aquel que todavía no haya tenido la suerte de escuchar este single, cómo te iniciaste tú en la música. Vale, de hecho, bueno, muchas gracias por dedicarme estos minutos a conocer un poco más Next Hub y el proyecto que hay detrás. O sea, yo realmente, o sea, empezó hace muchos años cuando teníamos, bueno, con unos cuantos amigos en la carrera y eso, pues empezamos a tocar un poco rock y eso, pero más de garaje. Y cuando teníamos que empezar ya a tocar, bueno, un bolo y eso, luego ya, bueno, en época universitaria, la gente salía y ya como lo dejamos a medias. Luego en mis ratos libres, pues iba tocando y bueno, aprendí un poco por mi cuenta, así componiendo las canciones y eso. Y justo este año, un poco, bueno, como fue un año un poco como transición, porque estuve trabajando en el extranjero durante 5 años, los últimos 5 años, pues volví a ver la guitarra y bueno, pues volví a componer y eso. Pero antes estaba, bueno, tocando la guitarra, componiendo y cantando en un grupo. Pero que no llegó a más por estas cosas de cuando aún se podía ir a la universidad y eso. O sea que sí, sí. Y bueno, ¿qué te hizo a ti dar el paso de estar como artista solista en streaming? ¿Qué te hizo dar el paso de pasar de estar con tu grupo de rock, ¿no? A hacerlo en solitario? Ujú. Yo creo que, bueno, primero porque cada uno hizo sus carreras, estoy hablando de hace 10 años ya. Ujú, Y bueno, de hecho, el batería del grupo era el que más tarde hizo el grupo de Acció, que era de rock catalán, ujú. y el cantante y eso. Y bueno, cada uno pues empezó sus carreras y eso. Y yo en este caso pues estudié biología y acabé haciendo doctorado en neurociencias y bueno, estuve en Los Ángeles el último año y los últimos años en Bélgica. Luego, bueno, pues al fin, o sea, volví a componer otra vez con un poco con esta emoción de intentar unir como una causa social y de trabajo un poco que no se oye mucho, porque hoy en día en las redes y todo, pues todo el mundo es muy bonito, pero hay mucha gente bueno, que trabaja muy duro y su trabajo no es reconocido y se sienten un poco solos y un poco poco conectados con el resto, la mayoría del mundo, ¿no? Que en algún momento nos hemos sentido así. Y hay distintos campos como es la ciencia, se hacen más. Y luego pensé, bueno, ¿qué forma, o sea, pacífica de unir y de sentirse como arropada toda esta gente puede aportar yo, ¿no? Aparte de la parte científica. Y es cuando decidí volver con la música y obviamente, pues, con el confinamiento y eso es difícil volver a unir un grupo, ¿no? Pero por eso, y además que ya había perdido contacto de hace años, porque tantos años al extranjero, o sea, ¿Y un poco fue por ahí. cómo recuerdas tú esa etapa en tu grupo? ¿Cómo recuerdas tú esos primeros conciertos que dabas? Yo, bueno, esto no llegamos a hacer bolos, pero era todo garaje. O sea, lo que te puedes Ujú. imaginar de cualquier adolescente preuniversitario de un par de cervezas de un domingo por la tarde, de coger un teclado. De hecho, el que teníamos que era bajista, que era un colega mío, o sea, tocaba el violín. Imagínate que al final el bajo lo tocaba al revés, bueno, porque el sistema es al revés y eso, pero bueno, era como cuatro colegas, pasábamos bien el batería tenía un rembo así un poco de ska y bueno, era la época esa pre-rumba de que salieran todos los grupos, que era todo el mundo estaba con el ska pop y cosas de eso. O sea, yo me acuerdo que era como, bueno, domingo por la tarde, pues es peli de Antena 3 o es aquí un poco hacer una jam con los colegas y fuimos para jam en lugar de peli de serie B. Y bueno, ahora empieza esta nueva etapa en solitario en la música, a Uh la -huh. que llamas Next Hub. ¿Qué significa ese nombre artístico? ¿De dónde viene? Este nombre, bueno, esta época, bueno, artística, como solitario, o sea, es para intentar donar un poco, o sea, de pie a este proyecto, ¿no? Next Hub viene de como qué vamos a hacer luego, ¿no? Como el next, que verás que no es que haya una falta de ortografía, porque le falta la T, sino que viene a ser como un consenso entre nexus de unión y next de siguiente paso. Y hub también como un poco un sinónimo de conectar, ¿no? Ujú. Por lo tanto, detrás de Next Hub, aparte de la persona que yo como solista, o sea, la idea era que fuera un proyecto más allá
de a nivel personal. O sea, un proyecto que toda la gente que quisiese se lo pudiese sentir suyo, ¿no? O sea, con ritmos así más chills, pero detrás hay o sea, hay un concepto y es de unir a esta gente y de que no está sola, intentar de reivindicar estos derechos laborales o de organizar un poco esta desestructuración según qué sectores. Por lo tanto, vuelvo como solista, pero un poco reivindicativo, ¿no? Con un proyecto que no es mío como cantante o solista, sino que quiero que se la haga a todo el mundo y que ayude a cuanto más gente mejor. O sea, Y bueno, vienes a presentar tu primer single que se llama Science Fiction. ¿Tú qué querías transmitir con este primer sencillo? de hecho, bueno, el título ya da un poco hace un poco de spoiler, ¿no? O sea, así como metiéndolo a la falca un poco de la ciencia, básicamente porque en este sentido puedo, más personalmente, de mi experiencia durante todos estos años, que es uno de los actores que es, y ahora con la pandemia es cuando se ha visto, bueno, estaba siempre allí, pero se ha dado más a conocer con la pandemia de la relevancia de la ciencia, aparte del trabajo que hacen los médicos, pero realmente si no hay vacunas o no hay fármacos. Por lo tanto, desde mi experiencia, lo que quiero reivindicar es un poco la situación laboral y eso. Y con el single de Next Hub es un poco, bueno, si lees la letra un poco, explica eso, un poco cuando te sientes solo, ¿no? Cuando no te sientes conectado a la situación. Luego te metes en las redes sociales y ves que todo el mundo está súper contento, todo va perfecto, ¿no? Y tú estás trabajando un montón y te encuentras con muchos entrebancs, ¿no? Que dirían en catalán. Y bueno, pues Science Fiction dice un poco esto, en plan, es normal que te sientas así, o sea, no estás solo, pero para adelante, o sea, que lo que estás haciendo no lo estás haciendo mal, ¿no? Y es lo que dice un poco, en plan, don't doubt, shout it loud, raise your head, y es un poco esto, ¿no? En plan, ser consciente de la situación, ser consciente que esto pasa más frecuentemente que lo que se pueda visualizar en las redes sociales. Y bueno, pues que estamos aquí como un proyecto para unir a todas las gentes en una época en que se ha desunido un poco a nivel social. Y con esto que nos cuentas de lo que tú querías transmitir con esta canción, ¿de alguna manera para ti ha supuesto como una vía de escape el presentar este tema? Sí, obviamente yo me incluyo en este proyecto, o sea, como uno más. Y realmente, sí, o sea, fue una forma de... No sabía cómo contribuir desde mi parte en esta causa y fue una forma emocionalmente de escribirlo, ¿no? De escribirlo y transmitirlo. Y la verdad es que tuve mucha suerte de producir la canción con Doreste, con Uri y Roger, que están empezando, no en la música, ellos ya son ellos son músicos. Yo soy artista por la parte creativa, ellos son músicos. Y realmente he tenido mucha suerte porque enseguida han sabido dar lo que quería, tan proyecto que había detrás y súper contento de además poder ayudar, ¿no? A unos emprendedores, que al final también la causa abraza a esto, ¿no? La gente que empieza desde cero, que será futuro, o sea, para mi entender. Por lo tanto, ha sido como todo muy convergente. Y bueno, imagino que de todos los temas que tendrás compuestos, elegiste este para que fuera la carta de presentación tuya. ¿Qué tenía esta canción que no tuviese el resto? Bueno, de hecho, es la primera y estoy trabajando en las otras. Y bueno, esta fue súper natural. O sea, estaba un día con la guitarra, una guitarra que tiene 10 años o 15, o sea, y aún aguanta las cuerdas. Y bueno, salió muy natural y era muy catchy y me sonaba mucho a otras canciones, pero no era ninguna canción porque yo con eso soy muy estricto, ¿no? En plan, dice, hostia, esto me suena de algo. Y dije, es esta, ¿no? A nivel de letra y eso, o sea, podemos ir frase por frase, cada frase tiene su qué, ¿no? O sea, su significado y hasta
como también edité y monté el vídeo y eso, está todo cuadrado con las imágenes del vídeo y eso. O sea, que decidí Science Fiction porque encajaba un poco con la causa, una de las primeras causas detrás del proyecto NextHub. Y bueno, tras escuchar esta canción, ¿qué otro tipo de situaciones son a ti las que te inspiran para componer? Bueno, la verdad es que he cambiado bastante. O sea, por ejemplo, cuando era más jovencito, o sea, obviamente cuando estás triste compones, ¿no? En plan, yo qué sé. Pues también yo creo que es una cosa proporcional a la experiencia, ¿no? Cuando eres más joven, pues cuando estás triste normalmente es porque os ha roto una relación o cosas de esas, ¿no? En plan, un poco Alex Ubago. Perdón para Alex Ubago, ¿eh? Si lo oís, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Y a medida que vas creciendo y vas formando un poco tu persona, tu personalidad y eso, pues yo he tirado más por causas reivindicativas. O sea, tampoco soy un artista o yo qué sé, la forma de cómo compongo al final es como lo sientes, que es en plan alegría, rollo así, ¿no? O sea, es un término medio, o sea, un poco así chill, folk, indie, pero con bien, no de sazón, o sea, con un poco en plan, venga, va, espabila, que ritmo, ¿no? O sea, pues un poco es esto, la inspiración. Y eso te iba a comentar, de hecho, el tema tiene varias influencias musicales, como comentabas, el indie, incluso un par de pinceladas de country, el pop, Uh no -huh. quiero decir mal, el folk rock de los 90 puede ser, Sí, que sí. eh, De hecho, no comento, Didi, perdón. me parece más interesante. No, de hecho, sí, que te estoy metiendo un rollo que tú córtame, ¿eh? O No, pero sea, sí, para mí mejor si tú sabes lo que aprendo yo. yo creo que todo el mundo aprende de todo el mundo, o sea. ¿Se ha cortado? Sí, solo la imagen, yo te escucho, se me ha ido la imagen. Sí, Ahora, sí. Pues ya estás de suerte por este sitio y no tengo internet, o sea que aprovechemos ahora que hay conexión. No, de hecho, fue una forma un poco de, o sea, yo, de hecho, me inspiró mucho cuando hice el road trip, porque cuando yo estuve el último año en Los Ángeles ujú. y luego el mes antes de marcharte tienes un mes como, no de gracia, pero en plan que puedes estar en Estados Unidos y sin que seas de ilegal, o sea, que no te... Y luego esto hice un road trip por todo Utah y California y que era en invierno, o sea, que esto es ya da para otra historia. Y es realmente el vídeo que monté, que hice todo el shooting y todo eso, y lo monté porque quería, como todo el proyecto, que fuese muy homemade, ¿no? O sea, muy artesanal, Ujú. muy... Y de hecho, al escuchar la radio siempre me ha gustado mucho todo tipo de música, pues fue mucho la influencia. Y allí hay también mucha música country, mucho indie, por ejemplo, mucha música de los 90, de los 60 también, de la movida hippie un poco. O sea tú puedes escuchar los Beach Boys aún actualmente en California, o sea que sería una cosa un poco más impensable aquí, menos que no fuese ni Cat o radios así más. Pero sí, fue por eso las influencias estas. Y además era como un poco un flow intermedio, ¿no? O sea, de este rollo en plan, vale, aceptamos que hay un problema, ¿no? Pero un poco compositivo, con chill, con una energía un poco así de en plan, enfoquémoslo de buen rollo, ¿no? O sea, y esto es lo que, por eso estas trazas en plan de pop rock y indie de los 90 y algún rollo también de los 60. Para que podría decirse que desde la parte de la composición de la letra hasta la influencia musical, incluso el videoclip y el proceso de montaje, refleja una parte muy exacta y muy concreta de tu vida, ¿no? Una etapa. Sí, sí, la verdad es que sí, porque también estuve 3 años, o sea, el 2016, bueno, obviamente por la ciencia, por la inestabilidad laboral y eso, me fui a trabajar de postdoc en Bélgica y 3 años, 2 años y medio, tres, y luego de allí me salió la oportunidad de ir a Estados Unidos un año. Y luego volví, el COVID, y bueno, un año aquí, que en España está muy complicada la cosa. Y claro, por ejemplo, en Bélgica las influencias, la música es un poco más, supongo que por el clima y eso, un poco más, no triste, pero por ejemplo, yo qué sé, tienes Stromae, ¿no? Stromae con Formidable y todo esto, la música francesa
que era en Liège, era muy, bueno, era también, bueno, música de los, o sea, era como si se hubiese atrapado en el tiempo, porque ponían mucha música que hasta mi madre, que tiene 70 años, o sea, la escuchaba cuando era joven, o sea, que eran cantantes franceses de como el Lac de Connemara y eso en las fiestas, que eran muy raros, o sea, esto no lo ves aquí. Y luego, por ejemplo, la música esta era más triste en Bélgica, por lo tanto, toda esta más reivindicalista y esto, y el Chile ese fue de Los Ángeles, definitivamente, o sea, rollo de escucharlo en Venice Beach o Santa Mónica o en el road trip, y estas pinceladas de country eran realmente de cuando pasaba por Arizona, Colorado y estos estados un poco. Pero sí, sí, o sea, lo que marcó ese proyecto y este tipo de música era Los Ángeles, Estados Unidos, sí, sí. Y bueno, y aprovechando que te he mencionado antes el tema de la composición, apostaste por componer en inglés. ¿Para ti ha sido más fácil utilizar el inglés para la hora de componer la letra antes que el español? ¿Era por temas de rima? Ya, esto es una buena pregunta, porque es una cosa que me estoy preguntando yo mismo a una hora. O Ujú. sea, porque, o sea, desde que marché, por ejemplo, yo cuando me fui a Bélgica, parece que vaya por las ramas, ¿eh? No, pero voy a encandilar el tema. Encarrilar, perdona, no encandilar. Pues, en inglés, ¿no? No, pero, o sea, cuando fui a Bélgica, por ejemplo, también tuve que aprender el francés y cuando fui, bueno, el inglés lo tenía un poco más por mano por la ciencia. Ujú. Pero sí que es verdad que yo siempre las lenguas, o sea, es importante la gramática y es importante aprenderlas, pero siempre las he entendido como un medio de comunicación, ¿no? De este afán de comunicarnos entre las personas, cualquier lengua. Obviamente no puedo controlarlas todas, pero me siento muy cómodo desde el momento que puedo comunicarme con otra persona. Y la última experiencia que tuve fue en Estados Unidos. Luego, me mola mucho el rol de allí, de Los Ángeles y eso, y se me quedó, bueno, de al hablar cada día y también la ciencia es toda en inglés. Y no sé, me molaba mucho la forma de hablar americana. Luego, o sea, pienso y compongo y me sale mejor en inglés que no me sale. O sea, es esto como, bueno, es la música, ¿no? A veces te sale, o sea, a veces es pedante, ¿eh? Pero te lo juro. O sea, el otro día, por ejemplo, iba con bici Ujú. y subía una moto por la montaña porque hago muchas competiciones de montaña y entreno y eso. Y casi me atropella y me salió a decirle fuck you, o sea, pensaba que se debía pensar que era un extranjero, o sea, pero no sé por qué, o sea, la forma de pensar, supongo por Ujú. trabajo y todo, pues es en inglés. Pero como se desahoga un español tampoco. Sí, me cago en tu puta madre. No, La no, fuerza que esto no tienes se puede no, decir, no lo ¿no? tiene el Pero, fuck you. no, Bueno, es verdad, es verdad. No, se me quedó en plan de bajar de la moto y casi pegarme, o sea, en plan de, no, no, chaval, pero sí, sí. que volviendo también a la temática de esta de tener un proyecto profesional y agobiarte a lo mejor por el ver que no despega y tal, que es un poco lo que hemos comentado antes, Ujú. ¿cómo ha sido el proceso de desarrollar a cabo este proyecto en solitario? No sé si ha sido durante la pandemia, si te pilló antes, ¿te ha dificultado más todo esto que está pasando ahora? A ver, a nivel musical, o sea, yo no puedo hablar mucho de eso porque, o sea, porque claro, mi trabajo no es la música, ¿no? O sea, es una forma de expresarme y, Ujú. y es realmente una cosa que amo y que la llevo cada día como quien lleva, yo que sé, un reloj, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que otro de los sectores que también ha quedado muy tocado y que también, o sea, el proyecto de Next Hub abraza muchos sectores. Normalmente, por bien o por mal, siempre acabo con los que son menos recompensados, que te recompensan menos económicamente. Porque Ujú. realmente la cultura es una cosa que es muy importante y también se ha visto afectada. O sea, esto yo no lo he sufrido porque yo no me dedico a la cultura, pero me dedico a otro ámbito que también o sea, es proporcional lo que está sufriendo, que es la ciencia. Por lo tanto, a nivel musical no tengo problema porque fue de una cosa al azar que realmente, pues, o sea, hice la canción y digo, esto es una cosa que pasa una vez en la vida. O sea, la compuse y digo, o sea, creo en esta canción, creo en este proyecto y quiero llevarla en plan que sea accesible a cualquier persona que lo necesite. Y luego, como soy muy, o sea, diligente en estas cosas, porque estamos acostumbrados con la ciencia de llegar hasta el final, ¿no? Ujú.
pues lo aplico en muchos ámbitos de mi vida y bueno, pues contacté con una amiga mía que hacía tiempo que no veía, así aprovechando también, que es Neus González, que está de locutora en los 40, y le dije, tú no sabes ninguna discográfica eso, porque este tema lo quiero producir y me mola y alguien que y eso. Y gracias a ella, que la quiero un montón, o sea, me puso en contacto con Roger dice, estos chavales son unos cracks y realmente están empezando la discográfica y eso, y eso. Y los contacté y había contactado con otras discográficas y eso, y no sé, el rollo y todo, y enseguida, o sea, es que o sea, yo que soy, que estoy empezando por decir así, me trataron como si fuese, yo qué sé, Ariana la Grande, ¿no? O sea, no, hay súper buen rollo, o sea, enseguida el flow, o sea, Uri y Roger, o sea, la producción, me pillaron enseguida o sea, lo que quería, ¿no? Y esto no pasa siempre, o sea, aunque vayas con productoras más grandes, o sea, y me respetaron y fue como, joder, con muy buen rollo, o sea, y esto es lo que, para mí fue todo fácil, pandemia o no pandemia, a nivel musical, fue lo más fácil, lo más gratificante como proyecto que he tenido este año realmente. Y bueno, para finalizar, nos gustaría saber si nos puedes contar o si ya tienes programado cuáles son los siguientes proyectos para Nexa. Bueno, pues de hecho, pues mantener un poco al día a la gente que esté interesada con las xarxes sociales, o sea, que están con Twitter, con Instagram y todo eso. Y además aprovecho un poco este proyecto que había empezado con el road trip y eso también para transmitir estas emociones y conectar a la gente tanto a nivel visual como musical. Y estos proyectos, pues serán un poco, o sea, depende del tiempo, pero ya estamos, o sea, ya estoy trabajando en las distintas canciones siguientes que supongo que vamos a empezar a trabajar otra vez con la discográfica en breve. Y de mientras, pues esto, pues ahora hoy mismo, por ejemplo, pues con ellos hemos creado una playlist para que el tiempo de espera lo tengan como un poco un snack, ¿no? Y que vayan absorbiendo este flow un poco así californiano y eso del road trip que aún lo tengo dentro, ¿no? Para que desconectemos un poco de este rollo que a ver si pasa pronto. O sea, que de momento, pues que tengan paciencia, pero que irán saliendo y como consolidando un poco el proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias por este rato, por darnos a conocer tu nuevo proyecto. Estaremos escuchando tu single para poder desconectar de todo esto, como tú dices, que falta nos hace, y la playlist para, pues, esperar con ganas lo que se viene. Y nada, que de verdad muchísimas gracias por venir a Time Jazz a presentarlo. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros y para darme estos minutos y que disfrutéis un montón y para cualquier cosa que necesitéis, Next Hub está allí. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós.